Estamos leyendo por 3 semanas consecutivas la historia del Éxodo. Es una historia, una epopeya maravillosa, ¿no? Ayer escuchábamos la síntesis de la vida de Moisés, cómo fue rescatado de las aguas y todas esas cosas, ¿no? Cómo Dios providencialmente proveyó de esta princesa egipcia para que él creciera en el palacio, ¿no? Irónicamente crece en el palacio de quien está persiguiendo al pueblo hebreo, ¿no? Esas son cosas que solo Dios hace, porque claro, ahí lo va a preparar para un liderazgo maduro, para un liderazgo que entiende las cosas, para poderse comunicar con el faraón. No es que Dios lo mandó, vete tú a platicar con el faraón. Yo no puedo platicar con el faraón actual. ¿Ustedes pueden platicar con el faraón? Tiene que ser cierto tipo de persona que tiene entendimiento de cómo piensan los faraones. Pero ninguno de nosotros es faraón, ¿o sí? ¿Hay algún faraón por acá? No. Muy bien. Pues hoy la lección de hoy es tal vez la más bonita, ¿no? Porque es la más religiosa de todas. Es que Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro Jetro, está precisamente haciendo su labor diaria, y en su labor diaria se encuentra con la presencia de Dios, ¿sí? Porque a veces nosotros pensamos que Dios solo está en el templo, o que Dios solo está en las personas sagradas, o solo Dios está en los objetos sagrados. Dicen los sociólogos y los antropólogos que necesitamos esas cosas. El ser humano necesita del tiempo sagrado, este momento que estamos viviendo juntos, necesita de la persona sagrada, alguien que le guíe, alguien que sea un líder espiritual, y necesita de las cosas sagradas. Pero la verdad también es que al Señor lo podemos encontrar en el cotidiano de la vida. Así se lo encontró Moisés. También así se lo encontró Pedro, Andrés y Juan mientras estaban pescando. O sea, si tú no sabes ver al Señor en todos los aspectos de tu vida, pues entonces ¿dónde lo vas a encontrar? No lo vas a encontrar. ¿Sí? Ahí el Señor se manifiesta de una forma muy hermosa, ¿no? Ahí el Señor se manifiesta en el desierto, en el Horeb, es un lugar sagrado, ¿no? En el asombro de la zarza, ¿no? La zarza que ardía es una cosa sagrada que le llama la atención. Y una voz que le habla, que en este caso es la voz de Dios. En otras partes del Éxodo se va a decir que Dios solo habló con Moisés a través de un ángel, nunca habló directamente con él. Pero bueno, hoy el episodio de hoy se nos da a entender que fue el mismo Dios, le haya hablado a través de los ángeles, le haya hablado, es Dios quien le está hablando a Moisés. Y ahí tenemos las 3 cosas, el lugar, la persona y la cosa sagrada, ¿sí? Siempre hay necesidad de esas cosas. Pero tenemos que tener la capacidad de ver a Dios en nuestro día a día, en las labores que hacemos. Porque si no, las labores no nos santifican. Pero si sabemos que Dios nos acompaña, que Dios nos está acompañando siempre, pues ya sabemos que todo lo que hacemos se vuelve un testimonio de la fe en el Señor. Moisés va a tener las reacciones comunes de su tiempo, ¿no? Se tapó la cara y tuvo miedo de mirar a Dios. Claro, ellos creían que si miraban a Dios se morían. Y pues nadie se quiere morir, ¿no? No todavía, le dijo un niño de catecismo, ¿no? Recuerden ese chistecito que anda por ahí que dice que llega la maestra de catecismo y le pregunta, a ver, ¿cuántos se quieren ir al cielo? Y todos levantaron la mano menos Noé. Y entonces la maestra le dice a Noé, Noé, ¿no te quieres ir al cielo? Sí, maestra, quiero irme al cielo. Pues no todavía, no todavía. Muy bien, pues qué bueno. Y Moisés eso es lo que le pasa, ¿no? Reacciona como reaccionaba la gente de su tiempo. Creían que al ver a Dios se morían. Y entonces se tapa la cara y posiblemente se postró sin tapar la cara. Y ahí Dios le dice algo muy bonito. He oído el clamor de mi pueblo, conozco sus sufrimientos, he visto cómo los oprimen los egipcios y voy a intervenir. ¿Eh?
Qué bonito, ¿no? Dios conoce nuestras situaciones, Dios conoce la situación migratoria de tanta gente y Dios va a intervenir. Dios va a intervenir. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre interviene a favor de su pueblo. No se equivoquen. Tal vez no será ahorita, pero va a haber una intervención divina. Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo espero. Porque hay cosas que solo se pueden parar con intervención divina. Y esta es una de ellas, ¿no? La idea es muy sencilla, que el Señor escucha siempre nuestras necesidades. Y después viene una vocación difícil, Moisés la tiene difícil, es una vocación difícil. ¿Recuerdan qué estaba haciendo con Jetro en Medián? ¿Qué estaba haciendo en Medián él? Pastoreando, no, pero antes de eso. ¿Por qué llegó ahí? Huyendo del faraón. Y esto es lo que le dice Moisés a Dios. Le dice, no, a mí no me envíes. Tú sabes que me andan buscando para matarme. Estoy aquí instalado en las tierras de Medián porque me andan persiguiendo. Y además él allí hizo una vida. Recuerden que no estuvo un par de años en Medián, él estuvo ahí mucho tiempo. Y ahí se había casado con la hija de este sacerdote pagano, era un sacerdote pagano, tiene su familia y ahí le toca madurar, crecer, porque el joven arrojado que mata a los hijos de los egipcios, Dios no quiere esa violencia. Y ahí tiene él que madurar, tiene que crecer y tiene que aceptar el oficio de pastor. El oficio de pastor que nos hace muy cercanos a la tierra, a las cosas. Y qué bonito, ¿no? Que ahí en medio de su vida diaria se le aparece Dios como el Dios de los patriarcas, el Dios de la promesa, el Dios que no cambia, el Dios que siempre nos acompaña. Y la vocación no es nada fácil. De momento él dice, aquí estoy, Señor, cuando oye la voz. Pero después, en un segundo momento, le dice, pone objeciones a su misión. Pero el Señor le dice, yo estoy contigo, no tengas miedo, yo estoy contigo. Él era la persona indicada. Conocía todos los ides y venires del palacio real. ¿Quién mejor que Moisés para arreglar el asunto? ¿No? Y es que el Señor va actuando de manera poderosa, portentosa, en renglones torcidos. El faraón cree que tiene a Dios con la barba, pero es Dios que lo tiene por la barba al faraón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien. El Evangelio está en esa misma tónica, ¿no? Jesús, que recuerden, el día de ayer reclamaba. Nadie le ha creído, lo han rechazado, hay de ti Corosai, hay de ti Betsaida, hay de ti Cafarnaúm. Pero hoy él sabe también dar gracias, o sea, sabe agradecer por la gente buena que él le ha dado, la gente sencilla, dice él, la gente sencilla. Recuerden que en las escrituras sencillez quiere decir tener un rostro, no ser hipócrita. ¿Conocen gente hipócrita ustedes? Yo conozco un montón. ¡Ay, padre, qué lindo que habla! Y por detrás, el gordo ese que se cree. ¿Ya? ¿Conocen gente hipócrita usted? Me imagino que usted ha conocido más de 2000 gente hipócrita. Con esos años que se lleva, tiene que conocer como 2000. Yo conozco mucha gente hipócrita. Y el Señor le gusta a la gente sencilla. La gente que no es hipócrita. Dice en el Evangelio que tú sí seas sí y que tú no seas no. Ya está. ¿Para qué andar de doblez? ¿Para qué andar dando tantas caras? Hay gente que da tantas caras. Me dice un obispo a mí, me dice, es que tú no cambias. Y yo, ¿por qué voy a cambiar? Me considero sencillo, espero ser sencillo, porque esa es la gente que le agrada al Señor. Esa gente que te miente, que te da la vuelta, que te usa diplomacia, sí, también hay que ser gentil y hay que ser generoso y no hay que decir groserías, eso es verdad. Pero no hay que ser hipócrita.
Porque aquí esto de la gente sencilla, a veces lo entendemos como que el pelado, el que no tiene nada, el que está... No, 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 nada que ver con eso. Sencillez en los evangelios es un solo rostro, no como me convenga, ¿no? Como me convenga te pelo el diente a ti y a ti te saco las garras. Un solo rostro, y es lo que al Señor le agrada. O sea, la sencillez es lo opuesto a la hipocresía. ¿Cuántos dicen amén? Y las personas sencillas, la gente de corazón humilde, son las que saben entender los designios y la cercanía de Dios. Lo afirma Jesús muchas veces en el Evangelio. Y actualmente en el Antiguo Testamento también aparece esta convicción, que a Dios no lo descubren los sabios y poderosos de este mundo, sino de los que son humildes, los que son sencillos, los que saben que son débiles. Todos somos débiles, todos podemos meter las patas, todos. El que no pueda meter las patas aquí, por favor, se me sale inmediatamente, porque debería estar en el cementerio actualmente. Todos podemos meterlas de andar, aunque tenga 105, ¿verdad, señora San José? Así es, todos. Mientras estemos vivos, todos. Y entonces deberíamos de hacernos sencillos, humildes, sin complejos, porque a veces estamos acomplejados por tantos traumas, tantas situaciones. A veces nuestras infancias no han sido la mejor. Y hay gente que ha sufrido mucho. A mí hay veces hay señoras que me cuentan y yo estuviera muerto. A mí me pasa la mitad de lo que les ha pasado a muchos de ustedes y yo estuviera muerto. ¿Sí? Porque hay gente que ha pasado bien duro, que le ha pasado muy difícil. Y entonces en medio de todo esto deberíamos de ser sencillos, humildes, sin demasiadas complicaciones. Esa es la gente que le agrada al Señor, porque el que está abierto puede crecer en sabiduría, en edad. Dice que Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia delante de Dios, delante nuestra. Pero solo la gente humilde de corazón, solo la gente sencilla puede tener ese talante para crecer en lo que a Dios le agrada. Lo que a Dios le agrada. Y a Dios no le agrada nada retorcido. A Dios no le agrada nada soberbio. A Dios no le agrada nada de estos complejos que a veces se nos meten en la cabeza. A Dios no le agrada esa gente vanidosa que se cree sabia y entendida. No. A Dios le agrada lo sencillo, no lo retorcido. ¿Cuántos dicen amén? Y qué bonito, ¿no? Que se nos invite hoy a recuperar como la inocencia. La inocencia no en sentido peyorativo, ¿no? Hay que a veces decimos, este es un inocentón, ¿no? Alguien me decía ayer, de otro sacerdote, me decía, es que este cree que el discursito que hacen de esto de la autenticidad, él lo cree como que si fuera a pie de letra, ¿sí? No lo interpreta, ¿no? Hay un discursito que cierta gente hace de ser auténticos, pero al final es un discurso, no vale nada. Y esto es lo que Jesús está diciendo. Esa es la queja de Jesús ayer. Y este es el halago de hoy a la gente que solo tiene un rostro, a la gente que es sencilla, a la gente que no juega estar en dos lados. Todo me ha sido entregado a mí, todo. Y el Señor tiene la capacidad para hacernos partícipes de ese reino que su Padre ha puesto en sus manos. Qué bonito, pues. Ojalá que nosotros, como Moisés, podamos entender que todo lo que pisamos es sagrado, que podemos encontrarnos con Dios en nuestros deberes, en nuestras tareas de papá, de mamá, de trabajador, de persona ya retirada, de abuelo, de abuela. Que ahí en esa sencillez de esos trabajos, ahí nos podemos encontrar con Dios. Y entender también que a Dios le gusta la gente sencilla.
Y eso es lo que tenemos que pedir nosotros, porque vivimos en una sociedad muy hipócrita, muy diplomática, decimos, y a veces nos contaminamos, todos estamos contaminados. Mi mamá me decía a mí, pela el diente. ¿Sí? Pélale el diente a la gente, que miren que estás contento. Pélale el diente, ¿no? Hipocresía, ¿por qué tengo que pelar el diente? Claro, pero es que nos ponemos esas máscaras y a veces desde chiquito, a mí me repetían eso desde chiquito. Pela el diente. Yo ahora me recuerdo eso porque yo frunzo el ceño y siempre me recuerdo, pela el diente, Roberto, pela el diente. Bien, pues ojalá que nosotros cuando pelemos el diente realmente sea para reírnos con gana, como se rió Jesús de tantas situaciones. Amén. Amén.